Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. De alguna manera estamos más que orgullosos de tener presentes acá a los directores nacionales, por un lado de políticas de suelo, por otro lado al director nacional de proyectos urbanísticos nacionales, el arquitecto Juan Pablo Negro, y al licenciado Juan Ignacio Duarte, director nacional de políticas de suelo. De alguna manera esto nos enorgullece porque sabemos muy bien de que hoy estamos hablando de, por un lado, de políticas de suelo, por otro lado estamos hablando de procrear, y de alguna manera queremos poder aclarar y cómo de alguna forma se entrelaza políticas de suelo con procrear. Nos acompaña también el arquitecto Germán Picarelli, el actual presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, con el cual me gustaría arrancar que reciba a nuestros invitados. Germán. Buenas tardes a la mesa, a todos y todas. Es valioso que no haya tiempo de espera al solicitar un encuentro para conversar. Lo valoramos y se lo agradecemos. Nuestro Colegio de Arquitectos está formado por 6 distritos: Reconquista, Rafaela, Casilda, Venado Tuerto, Rosario y Santa Fe Capital. En nombre de todas las autoridades de estos distritos y de la mesa provincial, le agradezco al licenciado Juan Ignacio Duarte y al arquitecto Juan Pablo Negro por darnos la posibilidad de conversar sobre suelo y el hábitat. El colegio tiene una matrícula con más de 9.000 los que se encuentran en la ministra de Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa. Creemos en la posibilidad de un trabajo mancomunado entre el Ministerio y los colegios profesionales. Los colegios son una pieza importante por su historia, conocimiento, entrenamiento y organización. Deben ser considerados para el desarrollo de las acciones que se realicen por el Ministerio. Compartimos el concepto de la importancia que tiene la industria de la construcción en la reactivación de la economía y estamos convencidos del rol protagónico de los arquitectos en la misma. En referencia al suelo, queremos aportar nuestra experiencia en los equipos formados por la Secretaría para capacitar los cuadros técnicos de las comunas y municipios. En cuanto a la Secretaría de Hábitat, consideramos que la vivienda dignifica y permite a las personas arraigarse en su lugar de origen. En relación a la generación de trabajo a través del plan Procrear, que tanto valoramos, los arquitectos deberíamos ser tenidos en cuenta en tanto profesionales de la construcción. Pedimos al Ministerio que un porcentaje de los planes de vivienda que se realizan, ya sean a través de concursos de proyectos regionales y o provinciales, en el caso de cuya modalidad sea licitación de proyecto y precio, que la valoración de los proyectos se canalicen por medio de los jurados de FADEA. Que los arquitectos seamos un eslabón en los otorgamientos de créditos para proyectos de ampliación y construcción de viviendas individuales. Como actores indispensables de estos procesos, queremos hacer que los mismos sean eficientes. Por nuestra capacitación, somos los más idóneos en entender cómo debería ser la vivienda más adecuada para cada territorio, teniendo en cuenta las particularidades de los mismos. Nuestro colegio es integrante de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, FADEA. En concordancia con el concepto de federalismo que impulsa este gobierno, estamos convencidos que los colegios de arquitectos son pilares fundamentales a tener en cuenta por el Ministerio. Muchas gracias. Gracias, Germán. Bueno, Juan Ignacio, me gustaría arrancar contigo un poco que nos cuentes con respecto a Plan Nacional de Suelo, ya que de alguna manera me gustaría arrancar con la historia, con cómo fue, creo que de alguna manera este plan
arranca pensando o analizando el síntoma que hubo, ¿no? En esta cuestión de un uso de suelo indiscriminado, en donde no se pensaron ciertas cuestiones. Entonces, me gustaría que empecemos por ahí, que nos cuentes un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Bueno, buenas tardes Fabián, Germán y todo el colegio y los matriculados, y gracias por la invitación en primer lugar. Antes de ir a los contenidos, digamos, y los ejes del Plan Nacional de Suelo, está buena la pregunta, Fabián, porque permite un poco hacer un breve raconto de por qué un Plan Nacional de Suelo, cómo surge. La verdad que, bueno, en primer lugar, cuando uno mira, digamos, lo que ha pasado en mucho tiempo, en general la política de suelo se la da por incluida, se la da por implícita en las políticas de ordenamiento territorial y en las políticas habitacionales, o se las daba, digamos, por incorporadas en ambas políticas. Y la verdad que cuando uno después va a mirar, lo que se encuentra es, bueno, que efectivamente no hay, al final no había una política explícita de suelo, y entonces cuando uno mira un poco cuáles han sido los resultados, primero digo, para no ir tan atrás a mirar, pero digo, miremos lo que pasó con los programas federales de vivienda a partir del año 2003, cuando en el gobierno de Néstor hay una fuerte reactivación de la obra pública porque eso motorizaba la economía y porque el país venía de una crisis muy profunda, y se decide avanzar e invertir fuertemente en políticas habitacionales. Lo que empezó a pasar es que no había suelo. Muchas provincias y muchos municipios no tenían suelo urbanizado o urbanizable, pero bien localizado donde poder construir las viviendas, y entonces pasó, bueno, que por un lado muchos municipios o muchas provincias no pudieron ni siquiera cubrir los cupos de vivienda que financiaba Nación porque no tenían el suelo, y otros lo pudieron resolver de la manera en que lo pudieron resolver, digamos, saliendo a comprar suelo a las apuradas, muchas veces ese suelo no muy bien localizado. Por lo tanto, ahí hay un primer síntoma, digamos, un señalamiento de la necesidad de tener una política de suelo explícita. En segundo lugar, otra situación tiene que ver con las dificultades de acceso de los sectores populares, pero también de los sectores medios, a un terreno en la ciudad, digamos. La verdad es que para muchas familias se hace cada vez más difícil poder acceder a comprar un terreno, digo. Después hay que pensar el tema de la construcción de la vivienda, pero lo que viene pasando desde hace varios años es que a muchas familias se les dificulta poder acceder a un terreno donde construir su vivienda, digamos, o a su vivienda, porque las que se ofrecen en el mercado están, digamos, bastante lejos de las posibilidades de pago de muchas familias, y mucho de eso tiene que ver con cuánto vale el suelo en cada lugar. Y eso, digo, se puede ver en ciudades que son turísticas, pero también en ciudades que tienen una matriz productiva, o en ciudades que son muy industriales, digo, en ciudades grandes, medianas, pequeñas. Entonces ahí hay un segundo síntoma, digamos. Es cada vez más difícil poder acceder a un terreno urbanizado, bien localizado y de calidad donde poder después construir la vivienda. Otro síntoma de eso tuvo que ver con el programa Procrear, que a partir del año 2012 permitió es un programa que en 3 años y medio otorgó 200.000 créditos hipotecarios, que permitió a muchas familias que contaban con terreno poder construir su vivienda a partir del crédito hipotecario. Pero lo que también pasó es que en un momento el programa amplía el financiamiento no solo a la construcción de la vivienda, sino a la compra de un terreno donde construir. ¿Y cuál fue la respuesta del mercado? Bueno, la respuesta del mercado fue: aumentó la demanda de un producto
que no se puede reproducir en el corto plazo, como es el suelo urbanizado, y no solo subieron para quienes tenían un crédito hipotecario, sino que alejó aún más la posibilidad de acceder a suelo a familias que ni siquiera accedían a procrear, digamos, los sectores populares. Entonces, todas estas cuestiones, más entender, digamos, que no puede haber una política de hábitat efectiva, virtuosa y que resuelva de manera adecuada las situaciones si no hay una política de suelo explícita, es lo que nos llevó a plantear, digamos, la necesidad de contar con un Plan Nacional de Suelo. Que, a ver, otro tema importante a tener en cuenta es, digo, Argentina es un país federal, donde la nación se conformó por acuerdo de las provincias y por lo tanto las potestades del Estado Nacional son las que las provincias le otorgaron en el acuerdo que crea la nación. Y entre esas potestades no está la de, digamos, definir los usos del suelo y las cuestiones vinculadas a qué se puede construir en ellos. Esas son unas potestades claramente locales, digamos, que ahí hay entre provincia y los municipios diferentes competencias, pero son claramente los municipios los que definen qué se puede hacer y qué no en cada lugar de la ciudad, y las provincias pueden dictar algunas normas que plantean una serie de estrategias generales, instrumentos, etc. Pero esto no significa que la nación tiene que desentenderse del tema, digamos, y que entonces es un tema claramente local. Nosotros creemos que es necesaria una articulación y un trabajo conjunto entre nación, provincia y municipios, con las competencias que cada uno tiene, pero estamos convencidos que cada nivel del Estado puede hacer un aporte a esa política del suelo. Desde ese lugar, Ahí, sí. Juan, me gustaría aclarar algo para seguir entendiendo toda esta situación que me parece interesante, el hecho de que, o sea, vos decís, bien, de alguna manera la nación, o sea, no tenía la potestad, pero la nación era la que después tenía que salir al cruce a dar servicios a toda esa tierra que se iba urbanizando, o mal urbanizada, por así decirlo, en donde esos servicios terminaban siendo un costo para la nación indirectamente. ¿Es así o estoy equivocado? Depende, para la nación y también digo para la ciudad, porque cuando uno ve la localización, y no solo de la vivienda social, de muchos de los barrios que se han construido en las ciudades de nuestro país, ese crecimiento a salto de rana, digamos, ¿no? Un área urbanizada consolidada, después grandes vacíos en procesos de especulación, esperando la valorización de la ciudad y el crecimiento mucho más allá. Eso implica unos costos enormes para la ciudad y para la ciudadanía, digo, ir a recoger la basura, brindar servicios de seguridad, llevar equipamiento a esos lugares, y por el lado de las familias, desplazarse hacia los lugares donde los chicos van a la escuela, los centros de salud, los lugares de compra, el traslado al trabajo, digo, son todas implicancias y costos que uno por ahí no los ve, pero que la ciudad y la ciudadanía tienen cuando la ciudad crece de ese modo, digo. Entonces ahí, por eso es importante lo del trabajo articulado. Yo digo, la nación no tiene competencias para definir los usos del suelo, pero sí obviamente puede generar políticas que incentiven determinadas políticas o determinadas cuestiones. Y ahí, digo, el Plan Nacional de Suelo intenta aportar en eso, digamos. Básicamente el plan tiene 4 ejes de trabajo que tienen que ver con, el primero es aumentar la producción, la oferta de suelo urbanizado de calidad y a precios accesibles a los distintos sectores sociales, digamos. Y en eso el trabajo va a ser articulado con la nación, las provincias y los municipios, donde lo que vamos a hacer desde Nación es acompañar con financiamiento a aquellas provincias y municipios que cuenten con suelo, al que le falte la infraestructura para poder transformarlo en suelo urbanizado. ¿Qué es lo que se va a construir arriba? ¿Con qué densidades y con qué intensidad de ocupación? Bueno, eso lo definen las normas locales, digamos. Es el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad. Pero el primer eje claramente apunta a
dotar de infraestructura suelo municipal o provincial, digamos, o que se pueda adquirir en el marco de acuerdos entre el municipio y los propietarios a través de figura de convenios y consorcios urbanísticos. Pero hay un segundo eje de trabajo que para nosotros es muy importante y que va a ir muy de la mano del primero, y es un programa nacional de capacitación y asistencia técnica, donde vamos también a trabajar con las provincias y municipios que así lo requieran para acompañar con programas de capacitación y también de asistencia técnica para que puedan implementar mejores políticas de suelo. Y ahí digo, bueno, Nación va a aportar financiamiento, muestren interés en avanzar en la línea en la que hay que avanzar. Entonces, digo, hoy en Argentina tenemos 24 jurisdicciones con la ciudad de Buenos Aires, pero digo 23 provincias, de las cuales solo 3 tienen ley de ordenamiento territorial a nivel provincial. El resto de las provincias no lo tiene. Digo, y si uno mira el mapa, salvo 4 o 5 donde o se ha discutido o se está discutiendo algún proyecto, la verdad es que no hay legislación de ordenamiento territorial y hábitat en cada uno de esos lugares. Entonces, la idea es que Nación pueda aportar financiamiento para urbanizar tierra, pero también que las provincias muestren compromiso en avanzar en legislaciones que mejoren la inserción de las políticas habitacionales que pueda financiar la Nación o las mismas provincias. Y en el mismo sentido, para acompañar a los municipios que también muestren que, bueno, quienes no lo tienen crean sus bancos de tierra, quienes no lo hacen empiezan a pensar en la participación municipal en la valorización inmobiliaria. Digo, cada vez que un municipio define qué se puede hacer y qué no en cada lugar de la ciudad, lo que está haciendo es diciendo cuánto vale esa tierra. Digo, y entonces cada vez que transforma la ciudad a través de un plan urbano y un nuevo código, está generando una cantidad importante de valor. Entonces, aquellos municipios que muestren interés en avanzar, en pensar de qué manera se puede articular ese mayor valor para que una parte de eso se pueda volcar en beneficio del conjunto de la ciudadanía, digo, es el tipo de políticas que vamos a promover para acompañar, digamos, también con financiamiento para urbanizar suelo. Hay un tercer eje de trabajo que tiene el Plan Nacional que tiene que ver con la conformación de una mesa intersectorial en políticas de suelo para discutir con los distintos actores y debatir, digo, colegios profesionales, cámaras, federaciones, organizaciones sociales, universidades con carreras en la materia, bueno, para discutir una política de suelo a nivel nacional y el propio Plan Nacional de Suelo, digo, pensar en qué cuestiones pueden hacerse para mejorarlo, eso es una tercera línea de trabajo. Y la cuarta tiene que ver con la conformación de un observatorio nacional de acceso al suelo, porque necesitamos tener datos certeros de, bueno, cuál es la situación en relación al acceso al suelo en cada ciudad, localidad y pueblo de nuestro país, y bueno, y poder ir midiendo eso, poder tener datos acerca del mercado de suelo y el mercado inmobiliario en cada localidad del país, porque eso también nos va a poder permitir medir el impacto de las políticas que implementemos, digamos. Así que nos parece central que en el marco del relanzamiento del programa Procrear, con todas las líneas que vienen y que ahí después Juan Pablo va a desarrollar, que podamos trabajar articuladamente en ampliar la oferta de suelo urbanizado para que, bueno, o familias puedan acceder a suelo y a través de un crédito hipotecario construir su vivienda, o el Estado a través de alguno de los programas de vivienda nacionales o provinciales pueda construir vivienda en el suelo que vayamos urbanizando. En el cuarto eje, de alguna manera, aparece el observatorio justamente de suelo. Ese observatorio que tiene que ver justamente con los precios de cada una de las zonas. Me gustaría que me expliques un poquito más cómo se va a llevar a cabo
ese observatorio? O sea, ¿cómo se va a manejar el tema de precio en esos casos? Mira, nosotros lo que vamos a hacer con el observatorio es tener una idea de la dinámica y lo que pasa con el mercado de suelo en cada localidad del país. Digo, el observatorio lo que va a hacer es relevar, sistematizar y analizar los datos con lo que ocurre en cada lugar del país, digamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en conjunto con las provincias y los municipios que soliciten financiamiento, con equipo y relevamiento propio y con acuerdo con los distintos colegios profesionales y sectores que se integren a trabajar, digo, a través de la mesa intersectorial o a través de convenios específicos. Pero efectivamente, conocer qué pasa con los precios de suelo en cada lugar del país es un punto importante. Pero también es importante tener un registro del suelo que es apto para programas urbanísticos y habitacionales, y también es interesante saber qué pasa porque los precios del suelo en sí mismo, digamos, dicen algo, pero eso es importante complementarlo y cruzarlo con, bueno, cuáles son los ingresos de la población, porque en definitiva eso lo que te determina es cuánto puede pagar una familia o a qué tipo de suelo puede acceder. Bien. Ahora, cuando hablamos de los programas de proyectos, o sea, ¿cómo es la formación de esos programas? O sea, de alguna manera hay algo que vi colgado en la página del ministerio y me parecería interesante contarle un poco a la gente que nos está escuchando cuál va a ser ese desarrollo, o sea, cuáles son los pasos a seguir para poder trabajar sobre los proyectos. Hablando de suelo, ¿no? Hablando del programa de los proyectos de tierra. O sea, por un lado, incluso algo que me parece interesante en esta situación es la utilización del privado para poder hacer en conjunto con las comunas y municipios este banco de suelo. ¿Cómo se va a llevar a cabo este programa? Bueno, a ver, digamos, los convenios con privados son una potestad de los municipios, digamos. A ver, es algo que se hace en muchos lugares del país, se hace mucho en la provincia de Buenos Aires porque además hay una ley provincial de acceso justo al hábitat que lo promueve y que define instrumentos y mecanismos específicos para hacerlo, pero básicamente lo que uno ve de las experiencias es que, bueno, los municipios entienden que modificar la zonificación para permitir urbanizar zonas que antes no se podían urbanizar, eso valoriza el suelo, y que entonces es justo sentarse a dialogar con los propietarios de ese suelo y decir, bueno, mira, tenemos un proyecto para que la ciudad crezca, la ciudad puede crecer para allá, nosotros municipio podemos modificar la norma urbanística, vos te vas a beneficiar con eso, entonces veamos de qué manera nos podemos asociar. Inclusive hay municipios que dicen, bueno, nosotros podemos financiar la infraestructura, que es una obligación del propietario, y después repartimos, digamos, los lotes que surgen de ese loteo, digamos. Pero bueno, eso, digamos, nosotros lo que vamos a hacer es promoverlo, y creemos también que mostrar experiencias que han funcionado en otros lugares del país sirve para que muchos municipios se animen a hacerlo. Y básicamente la idea de eso es, insisto, ampliar la oferta de suelo urbanizado para que, por ejemplo, programas como el Procrear puedan disponer de tierra donde construir o vivienda unifamiliar directamente por las familias o proyectos a través de las distintas líneas de desarrollos urbanísticos y desarrollos habitacionales que tiene previsto el programa. En general, siempre estamos hablando en todo este proyecto de suelo urbano. ¿Se conoce, o sea, se sabe o se evalúa, mejor dicho, de alguna manera trabajar sobre las tierras periurbanas y avanzar sobre la parte rural, o sea, el suelo periurbano, de alguna manera se va a trabajar en programas también o no? No, mira, nosotros vamos a producir suelo urbano donde la norma urbanística permite o define que es un área urbana, digamos. Obviamente ahí la política territorial en cada municipio es una potestad del municipio y es el municipio el que dice
hasta dónde llega lo urbano, dónde lo rural y cuáles suelos son los periurbanos, que además a mí me parece muy importante que se protejan y que las ciudades puedan garantizar suelo para la producción de alimentos de cercanía, digamos, ¿no? Digo, me parece que ahí también hay mucho trabajo para avanzar, pero nosotros nos vamos a, digamos, limitar a trabajar donde el municipio admite suelo urbano. ¿De alguna manera crees que este nuevo formato hace tomar conciencia la potestad de los intendentes o intendentes comunales también, digamos municipales y comunales, en el poder que tienen sobre la tierra? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Porque Bueno, digamos, yo creo que ahí hay... perdón, tiene que ver con esto que decías, ¿no? O sea, no es nación, pero toda la vida lo han tenido, pero es como que nunca se han dado cuenta en esta situación o no han tenido de alguna forma, que es un poquito lo que después te quiero preguntar con respecto a las capacidades que se tienen dentro de una comuna o un municipio. Pero ¿te parece que los intendentes empiezan a jugar otro rol en todo esto? Sin duda son un actor clave, digo, el intendente y el gobierno local, ¿no? Pero sin dudas que son un actor clave. Mirá, yo tenía un profesor de política de suelo y de evaluaciones, que además era filósofo, y él decía, mire, yo veo que en América Latina los municipios son como el rey Midas, decía él, ¿no? Viste que el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y entonces se terminó muriendo de hambre porque quería comer un pan y se volvía oro, y bueno, y no podía comer, y se murió de hambre. Dice, los municipios están todo el tiempo planificando y modificando cómo crece la ciudad y hacia dónde. Eso tiene por detrás una creación de valor fenomenal, digo, que muchas veces se otorga sin ton ni son. Yo creo que en la medida en que empecemos a tomar conciencia de que esa es una potestad importante del municipio y que eso tiene consecuencias, digo, sin dudas que ahí hay una oportunidad importante para avanzar. Entonces, me parece que el programa de capacitación y asistencia técnica va a trabajar muy fuerte en eso, digo, en que los municipios puedan entender y animarse también, porque quizá muchos lo saben, pero dicen, bueno, pero yo no puedo, porque no hay una ley nacional o no hay una ley provincial que me lo permita. La verdad es que hay municipios que lo han hecho sin ley nacional, porque de hecho no hay, y sin leyes provinciales, con lo cual, digo, es claramente una potestad de los municipios. Y justamente el eje de capacitación y asistencia técnica apunta a eso, a acompañarlos. Digo, también nosotros, eso es importante decirlo, no es solo que les vamos a pedir que lo hagan. Digo, estamos dispuestos a acompañarlos en el debate público acerca de por qué eso es importante. Digo, digo, no son ideas novedosas, no son cosas nuevas. Esto se hace en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda. Se hace en los países más avanzados del mundo desde hace muchísimos años. Entonces, me parece que es fundamental que lo empecemos a trabajar acá. Me parece interesante lo que estás diciendo y ahí me gustaría que cuentes un poquito más con respecto al INAP, porque digamos, hay muchos profesionales que le interesa el tema y por ahí no están enterados con respecto a esta serie de charlas que se han estado dando, y me parece interesante que cuentes cómo es este proceso que están llevando a cabo y cómo es esta cuestión. Mira, el INAP es el Instituto Nacional de Administración Pública con el que hemos firmado un acuerdo para hacer un primer seminario a través de la web, digamos, por la situación que vivimos, con la red de concejalas de todo el país a través de la Federación Argentina de Municipios. Pero a ver, más allá de la red de concejalas, vale aclarar que es un curso, digamos, que inclusive se puede autocompletar y hacer la evaluación y obtener un certificado, así que es un curso que va a quedar, se llama el acceso al hábitat en los municipios, es organizado por el INAP y por el Ministerio,
y seguramente vamos a ir haciendo muchos más. Este está más enfocado en legislativos, pero después vamos a trabajar más con los ejecutivos, digamos, y también con colegios profesionales. Digo, estamos abiertos a pensar cursos y capacitaciones específicas para cada uno de los distintos actores que trabajan el tema, digamos. Ahora, frente a todo esto que me estás contando, me parece interesante preguntarte, ¿en algún momento se piensa en una ley nacional de ordenamiento territorial y preservación de humedales? El tema humedales, hay un proyecto de ley nacional que tiene estado parlamentario, digo, y que inclusive se está discutiendo en comisiones. El tema de una ley nacional de presupuestos mínimos, digamos, ha sido un tema bastante recurrente, que inclusive ha habido proyectos de ley con estado parlamentario, y en COFEPLAN se ha estado trabajando y sigue vigente esa idea. Digo, el Consejo Federal de Planificación sigue con la idea de avanzar en algún proyecto de ley nacional en la materia. Ujú. De alguna manera, cuando hablábamos de precios, hay algo que me pregunto dentro de este plan es, ¿qué pasa con la suba de precios? O sea, ¿cómo se va a poder manejar esta cuestión de subas de precios indiscriminados? O sea, yo me doy cuenta de que tengo suelo totalmente urbanizado y hoy tiene un valor, o sea, el miedo que veo y que creo que de alguna manera genera un poco de duda esta situación de lo que sucedió anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo se va a controlar esta cuestión de las subas indiscriminadas de precios de la tierra? Mira, el tema de los precios de la tierra, digamos, depende básicamente de situaciones, digamos, más estructurales, pero también de la política de suelo local, digamos. Nosotros en lo que vamos a trabajar es en ampliar la oferta de suelo urbanizado y mejorar, digamos, los instrumentos de gestión del suelo por parte de los municipios. Y por otro lado, digamos, las distintas líneas de procrear, de construcción, que creo que sería bueno ahí que pueda contar un poco Juan Pablo, pero digamos, lo que vamos a hacer es tener mucho cuidado en no sortear, digamos, créditos para construcción de familias que no tengan un terreno, digamos. Entonces, esa línea también es una línea que estamos cuidando justamente para evitar incidir sobre la oferta, digamos, sobre la demanda y que eso tenga impacto en los precios. Pero me parece importante señalar esto, digamos, que es la política local, urbana y de suelo local la que termina, digamos, impactando y definiendo eso. Es muy curioso, ¿no? Porque fíjate vos que de alguna manera cuando hablamos con procrear, o sea, de procrear, hablaríamos directamente de procrear, o sea, me llevó un tiempo poder ubicarme en toda esta situación de uso del suelo, porque, digamos, es como que todos estamos esperando escuchar a Juan Pablo, ¿qué tiene de nuevo de procrear? Pero me parecía interesante decir, bueno, primero entendamos de qué se trata esto, creo que es muy fuerte esta situación, por eso te decía, es como que hay que contar un poco la historia para poderle dar lugar a Juan Pablo en el sentido de contame cuáles son los nuevos créditos, qué es lo nuevo que tiene Procrear, todo lo que queremos escuchar, lo que nos va a hacer bien a los arquitectos para trabajar. Pero me parece que como introducción a poder entender Procrear es fundamental entender plan de suelo, ¿no? Juan, bueno, Juan Pablo, quería saber un poquito que me cuentes con respecto a cuáles son los planes. Sabemos que son 9 líneas. Hay 2 líneas que ya están en el mercado que tienen que ver más que nada con créditos personales. En septiembre recién van a aparecer digamos, los créditos hipotecarios, pero bueno, me gustaría que me cuentes un poquito con detalle cada uno de todos estos planes, de estos 9 planes.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, Fabián, Germán. Gracias por la invitación y también, bueno, saludos a los y las colegas que están siguiendo la transmisión. Bueno, sí, como vos bien decís y algo ya comentó Juan, Procrear viene renovado, se lanzaron 9 líneas, algunas retoman las líneas que funcionaron tan bien en el primer periodo, en el primer Procrear, nosotros llamamos el Procrear original y que, bueno, Juan y yo tuvimos el orgullo de participar en esa primera gestión, y algunas líneas nuevas que de alguna manera vienen a complementar y a partir de la experiencia, y a partir de revisitar muchas cuestiones, entendemos que van a fortalecer el programa y aparte, seguramente, un poco ese también es el objetivo, a generar mucho trabajo en toda la rama de la construcción y también particularmente en la de las y los arquitectos. La mirada del programa es integral. Ustedes saben que está radicado el programa Procrear dentro de la Secretaría de Desarrollo Territorial. No es un programa estrictamente de vivienda, sino que es un programa precisamente de desarrollo urbano, desarrollo territorial, que se complementa con el Plan Nacional de Suelo que acaba de presentar Juan. De esa mirada integral y diversa, la idea también es tener un alcance, digamos, interescalar, ¿no? Por eso abordamos la problemática desde lo más pequeño, de estos microcréditos y estas líneas de refacción que ya están, bueno, ya están en proceso de inscripción. Tenemos más de 150.000 inscriptos a la fecha, después de menos de 15 días. Y paulatinamente se van a ir lanzando las líneas más grandes, digamos, las de créditos hipotecarios y algunos otros créditos personales para hacer mejoras también, pero más focalizadas, como las instalaciones de gas o la línea de mejoramiento sustentables. Pero las líneas de crédito hipotecario que se van a lanzar bueno, a partir de septiembre involucran por lo menos 3 escalas. La escala de la vivienda individual, que es la línea de construcción ya tradicional de Procrear, con la que se produjeron más de 120.000 viviendas en todo el país entre 2012 y 2015, viviendas obviamente asociadas al Plan Nacional del Suelo, donde obviamente la restricción es el suelo, y tendremos 3 sublíneas dentro de esa línea de construcción, una para los que ya tienen lote, para los que tienen lote propio, y 2 líneas que tienen que ver con la producción de suelo, ya sea por municipios o por los institutos de vivienda provinciales, o por el programa. Dentro de las 9 líneas hay otra línea, que es la de producción de lotes con servicios, los cuales ya se desarrollaron algunos, de hecho todavía tenemos muchos lotes para entregar, alrededor de 9.000 lotes en todo el país para entregar, y vamos a desarrollar nuevos proyectos, bueno, conjuntamente con la dirección de Juan. Y las 2 líneas más grandes, una ya conocida, seguramente por ustedes, la de desarrollos urbanísticos, que bueno, en la provincia de Santa Fe tenemos unos cuantos, ahí en el Parque Federal, en la ciudad de Santa Fe, en Granadero Baigorria, en Rafaela, en Sunchales. En Rosario comenzamos a hacer del tiro federal, finalmente la gestión de Cambiemos lo transformó en otro tipo, en otra intervención de participación pública-privada, pero bueno, en unas provincias donde desarrollamos más cantidad de proyectos, vamos a renovar eso, a producir un nuevo stock de viviendas en tierras fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales, pero esto implica proyectos de cierta envergadura, de escala urbana, ¿no? Son desarrollos urbanísticos que combinan no solamente la producción de viviendas, sino o sea, la producción de todas las infraestructuras, de espacios públicos, áreas de reserva de equipamiento, como
pequeños fragmentos de ciudad, obviamente integradas con el contexto, y que además tienen como vocación catalizar el desarrollo urbano en el contexto, y responder no solamente a la demanda habitacional, sino que además mejorar las condiciones de las ciudades donde se insertan. Y la novedad, que seguramente la que más impacto va a tener, además de estos desarrollos urbanísticos y la línea de construcción, que obviamente en las tres líneas intervienen los y las colegas, es la nueva línea de desarrollos habitacionales, que de alguna manera viene también a remediar cuestiones que en la primera gestión no llegamos a desarrollar, que es producir proyectos de vivienda en áreas intersticiales, en los grandes núcleos urbanos, o no tan grandes, ciudades intermedias también, pero donde se pueden dar algunas operaciones donde la normativa lo permite, de densificación y obviamente construcción de vivienda multifamiliar, viviendas colectivas de hasta 80 unidades funcionales. En ese caso, bueno, existen varias sublíneas también y varias posibilidades, desde un privado que aporta el terreno y después digamos, el programa desarrolla el proyecto, financia la obra, quedando a partir de la incidencia del terreno una cantidad de unidades funcionales para el propietario del terreno y el resto para el programa, o a partir de eso también la posibilidad de que las nuevas desarrollistas o los pequeños y medianos estudios de arquitectura que trabajan con esta lógica de producción de vivienda de escala intermedia puedan aportar sus proyectos y el programa y los terrenos, y el programa también va a financiar la obra con esa misma lógica. También puede ser terrenos provistos por sindicatos, por cooperativas, por asociaciones mutuales. La idea es tener como un abanico bastante diverso e impactar, digamos, en todo el país. Este programa es absolutamente federal. Vamos a arrancar, obviamente, primero por las grandes ciudades, por las 23 capitales alternas, pero también vamos a incorporar ciudades intermedias progresivamente a medida que vayamos desarrollando el programa. Creemos que va a tener un impacto muy positivo y siempre pensar en la calidad, ¿no? El Procrear tiene un estándar muy alto en cuanto a la calidad de los proyectos y de la construcción. Nosotros vamos a seguir manteniendo ese estándar alto, ya sea en los desarrollos urbanísticos como en los desarrollos habitacionales, y esperamos que también en las líneas de construcción, que ha dado, bueno, yo personalmente he visto muy buenas de arquitectura de vivienda individual, esperemos que también seguramente va a ocurrir con la vivienda de escala media. En ese sentido, es un poco juntar al privado y a la nación. ¿Cómo se va a desarrollar esta situación de generar fideicomiso? ¿Cómo sería el formato de este programa? Sería algo parecido al sistema de fideicomiso, lo que pasa es que Procrear ya en sí mismo es un fideicomiso, y sí, la idea es vincular los aportes de los privados con el financiamiento del Estado, y de esa manera producir no solamente viviendas, sino dinamizar la economía y también dinamizar el trabajo de la construcción con las pequeñas y medianas empresas, con los estudios de arquitectura, los arquitectos y arquitectas que hoy sabemos, yo lo digo como colega, que ya venimos no solamente en los últimos meses, sino ya hace un tiempo bastante vapuleados, con muy pocos encargos, y bueno, y a partir de esto creemos que se va a generar digamos, una dinámica bastante virtuosa. Pero bueno, sin el Estado es difícil en este momento. La presencia y el rol activo del Estado ya no es solamente digamos, una aspiración, sino que es algo imprescindible. Creemos que Procrear de alguna manera es una de las puntas de lanza más importantes para la reactivación económica y para llegar a todos lados, ¿no? Eso es uno de los desafíos, que tener una capilaridad muy grande, y estos proyectos de escala intermedia
creemos que también van a tener un impacto y van a complementar, como decía, estas dos líneas, la de grandes proyectos y la de escala individual. Creemos que con esto vamos a tener como mucha llegada y bueno, y repetir y mejorar lo que fue aquel primer programa que se desarrolló a partir de julio de 2012. En viviendas individuales leí que son viviendas de 60 metros cuadrados, cosa que en la anterior, si no me equivoco, era mayor la cantidad de metros cuadrados posibles de construir. Eso es porque recién tiene este programa, digamos, y va a haber, digamos, esto sería como primera etapa y va a haber una segunda etapa para otro tipo de vivienda, o cómo se va a manejar esto. En realidad el programa va a financiar hasta 60 cuadrados. Esto no implica que puedan presentarse planos. Generalmente nosotros, uno cuando desarrolla un proyecto, presenta en la municipalidad el proyecto de máxima, ¿no? Después pues lo puede etapabilizar. La idea es que, bueno, pueda llegar a ser de esa manera. Va a haber un límite, obviamente, en los metros cuadrados que involucran, digamos, a Procrear. Va a haber que, bueno, hay ciertos mecanismos que tienen que ver con la aprobación del crédito para demostrar que se van a construir esos 60 metros cuadrados, y si hay un plus, será con ahorro previo. No hay una limitante, no es que vamos a hacer todas viviendas de 60 metros cuadrados, pero sí es lo que va a financiar el programa, que nos parece algo relativamente razonable. Obviamente si uno puede exprimir un poco más, y ahí sí, la importancia también de contar con un profesional, sabemos que a veces es difícil, ¿no? Procrear tuvo también una virtud en cuanto, al menos yo, un poco por mi edad y por conocer muchos colegas jóvenes y estudiantes de arquitectura que se fueron recibiendo, generó mucho trabajo a jóvenes arquitectos y arquitectas y estudiantes, y de alguna manera también para mucha gente fue la primera relación con un profesional, ¿no? Como todos los planos de construcción y también los de ampliación tienen que ser aprobados previo por lo menos visados antes de la aprobación del crédito, bueno, esa relación que se da de necesidad, a la larga han comprendido las familias que termina siendo virtuosa, termina, digamos, optimizando el crédito, construyendo con mejor calidad, obviamente pensando en la etapabilidad de las viviendas. Bueno, todos sabemos nosotros como colegas que termina siendo más económico muchas veces construir con un profesional que sin él. Y bueno, una de las condiciones, incluso bueno, nuestra ministra, que además también es colega, María Eugenia Bielsa, hace mucho hincapié en esto, en que las obras además tengan un control de seguridad e higiene, bueno, que sean obras realmente de calidad en todo sentido, no solamente como producto final, sino que en el proceso de obra esté muy bien encaminado y controlado, digamos, que hay una de las cuestiones que revisitamos también de la primera etapa. Cuando hablamos de este nuevo formato de crédito mixto, por así decirlo, habitacional, tenemos cantidades o sea, vos hablaste en un momento de 80 unidades. ¿Tenemos mínima de unidades? Sí, la idea es construir entre 20, o sea, aproximadamente entre 20 y 80 viviendas. Puede haber un proyecto un poco más grande, un poco más chico, dependiendo la localización. Lo que sí es importante, o sea, la factibilidad del proyecto va a estar de alguna manera relacionada con la incidencia del suelo sobre la totalidad, digamos, de las unidades, ¿no? Porque por el rango de accesibilidad de los créditos hipotecarios hay un máximo de lo que puede llegar a costar una unidad funcional. Los segmentos a los que apunta Procrear es de 2 a 8 salarios mínimos, que bueno, eso se va actualizando con el tiempo, pero que bueno, obviamente hay un rango límite y una relación cuota-ingreso. Entonces, si la unidad funcional excede cierto valor, bueno, ya queda muy limitado el acceso, y bueno, no nos sirve, entre comillas, como proyecto Procrear. Entonces, estamos desarrollando unos pliegos tanto en licitatorios y de registro de ofertas para
que exista, que esté claro este rango, y después, bueno, una posibilidad de adecuarse y de adecuar el proyecto, obviamente con una normativa vigente, para también algunas de las condiciones que tiene el programa. A ver, doy un ejemplo. En los últimos, sobre todo, bueno, en los últimos 15 años, muchos de los proyectos inmobiliarios fueron al menos acá en la ciudad de Buenos Aires, que el código urbanístico actual encima lo potencia, a unidades funcionales muy pequeñas, generalmente monoambientes, a lo sumo viviendas de 2 ambientes, y a nosotros hoy lo que necesitamos es cierta diversidad tipológica, ¿no? Porque apuntamos a un público muy amplio, y generalmente es primera vivienda, entonces no nos es muy factible desarrollar un edificio, supongamos, de 20, 30 unidades funcionales, de las cuales más del 50-60% son monoambientes. Entonces, bueno, va a haber seguramente un periodo de aprendizaje, como fue el mismo periodo de aprendizaje que tuvimos allá por el 2012-2013 con los primeros barrios de Procrear. ¿En los requisitos que se va a tener son similares a las anteriores o en este caso se va a contemplar las madres solteras, otro tipo de personas, digamos, que puedan acceder a ese crédito? Efectivamente, va a haber prioridad para algunos sectores más vulnerables o más postergados. En el caso, por ejemplo, el que vos mencionabas, de madres solteras, bueno, y también desde una perspectiva amplia, desde la diversidad de género, no hay ningún tipo de restricción, digamos, se aceptan todas las unidades de convivencia actuales, tomando los modos de habitar contemporáneos. En ese sentido, por eso también, ahí es muy importante el diseño de las viviendas, ¿no? Cómo pueden llegar a adaptarse a los diferentes modos de habitar contemporáneos. Una de las cuestiones que estamos tratando de modificar, ustedes saben que generalmente en los desarrollos urbanísticos las viviendas se definen por cantidad de dormitorios, ¿no? Uno se anota a vivienda de 1, 2 o 3 dormitorios. Bueno, eso lo encontramos, en la primera gestión también lo habíamos encontrado restrictivo, pero también dependía de la mecánica del sorteo. Hoy estamos tratando, o sea, reviendo eso como para pensar en tipologías más flexibles y no tan atadas a el típico estándar de cocina, comedor, estar comedor y dormitorio, sino que puedan armarse las tipologías con mayor grado de flexibilidad. Bien. Y con respecto a lo que sería lote, digamos, exclusivamente los lotes va a ser para compras de aquellos lotes que entran dentro del programa que mencionaba Juan, con respecto al hecho de que esos lotes ya tienen que tener sí o sí infraestructura, o sea, que los genere, digamos, el municipio, o pueden ser lotes que ya existen dentro de la ciudad y sean de completamiento urbano. Pueden ser de diverso origen, pueden ser lotes producidos por los municipios o por los institutos de vivienda que ya están para adjudicar o adjudicados. Si están adjudicados ya serían como dentro de la línea de lote propio. Esos y los que se desarrollan también son, digamos, la adjudicación sería responsabilidad, en todo caso, de los gobiernos locales, a menos que lo incorporen al programa y se pueda hacer el sorteo y se pueda ofrecer el terreno como un crédito complementario al crédito de construcción. Pero eso va a ser solamente destinado a las localidades donde eso así se desarrolle. En la tercera sublínea es la de lotes producidos por el programa, que bueno, esto está a cargo de Juan, pero tenemos en todo el país todavía una cantidad de lotes importantes y pensamos desarrollar más. Esos también se van a vincular al crédito de construcción. Y hay un crédito, perdón. Sí, no, pero siempre dentro de un área de influencia, ¿no? No va a ser un sorteo general, sino localizado a un área con un grado, con una superficie
que depende un poco de la cantidad de habitantes y demás, como área de influencia para las inscripciones. Y con respecto a los metros cuadrados de las unidades habitacionales, ¿cuántos metros cuadrados? Porque digamos, para vivienda individual estábamos hablando de 60 metros cuadrados, y en el caso de unidades habitacionales, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tratamos de poder equilibrar lo que es la superficie que no sea necesariamente respondiendo a todas las medidas mínimas, ya sea de lados mínimos como superficies mínimas de locales, sino que tengan cierta holgura. Pues hay departamentos de entre 40 y 90 metros cuadrados en los desarrollos urbanísticos de Procrear, obviamente que respondan a diferentes unidades de convivencia. Sin embargo, y también es una lucha que emprendimos ya hace tiempo, pero creo que en la que hay que seguir insistiendo, sobre todo para cuando se trabaja o con grandes empresas o con empresas medianas, pero que vienen de una manera de hacer con el Estado, casi con una producción en serie de viviendas. Tratamos de que los proyectos, si bien obviamente se cotizan por metro cuadrado, pero que no necesariamente esté digamos, la cotización tan sencilla como multiplicar los metros cuadrados por un valor de referencia, sino que ahí es importante la destreza y la presencia de las arquitectas y los arquitectos para optimizar y también producir proyectos de mejor calidad sin que impacte necesariamente en la superficie. Bueno, obviamente manteniendo buenas terminaciones, pero pensando, digamos, en la disposición y configuración de las unidades, obviamente de las áreas comunes, optimizar desde ahí, pero sin, digamos, sin dejar de lado las convicciones, ¿no? En el sentido de que sean proyectos de calidad y que se busque ese equilibrio. Entonces sabemos que las empresas constructoras generalmente funcionan, como decía recién, casi con el Estado de manera automática. Y nos pasó en la primera etapa de Procrear, en que nosotros desarrollamos los proyectos los proyectos urbanos y las tipologías de vivienda como indicativas, y costó mucho a que se adecuaran a las exigencias del programa, que los desarrollos urbanísticos tienen concurso de proyecto, precio y plazo, y los proyectos obviamente al principio directamente la desarrollaban las constructoras, después o sea, claramente se dieron cuenta de la necesidad de contar con estudios de arquitectura para mejorar esas O sea que como novedad me vas a decir que desaparecen los prototipos. En el caso de la vivienda individual... Nos dejan trabajar a nosotros. No, pero por supuesto, o sea, los prototipos son indicativos. En los proyectos de desarrollo urbanístico también son indicativos. No se terminaron construyendo los prototipos tal cual, sino que tienen que ver con una cantidad de viviendas, unas volumetrías que tienen que ver también con los acuerdos con los municipios en cuanto a esas normativas. Por muchos de estos barrios se desarrollaron en áreas sin normativa, y hubo que generar zonificaciones especiales, eran macizos, o sea, en algún momento tuvieron uso ferroviario, o terrenos de las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso el poco margen, digamos, para modificar en cuanto a las volumetrías, pero después en cuanto a la arquitectura, hubo, bueno, proyectos muy diversos, y la verdad que algunos excelentes proyectos. Recuerdo algunos de Granadero Baigorria, bueno, del otro lado del Paraná, en la ciudad de Paraná también hay proyectos muy interesantes, el mismo proyecto del Parque Federal. Bueno, la idea es volver a generar esos mismos proyectos, mejorando algunas cuestiones seguramente. Cuando hablamos de toda esta cuestión de requisitos, ¿los requisitos van a también tener requisitos las empresas constructoras? O sea, ¿cómo va a ser este tema de la construcción? ¿Va a ser por licitación o la gente va a proponer? ¿Cómo es esto? En cuanto a los desarrollos urbanísticos, sí, son por proyectos. De hecho, ya hay tres en proceso licitatorio, y
uno en Presidencia Roque Peña en Chaco, otro en San Martín, Provincia de Buenos Aires, y otro en Río Gallegos. Y son concursos de proyecto, precio y plazo. En este caso, estos 3 casos son de precio y plazo. ¿Por qué? Porque en realidad son proyectos que ya estaban aprobados, tenían su proyecto ejecutivo allá por el 2015, y que, bueno, la gestión de Cambiemos los dio de baja, pero son proyectos que ya están aprobados, esos 3. Los próximos que vamos a lanzar en los próximos meses, próximas semanas, vuelven a ser de proyecto de precio y plazo, es decir, va a haber un anteproyecto indicativo, anteproyecto licitatorio, y después las empresas constructoras que participen presentarán su proyecto, digamos, con mucha más definición y compitiendo, obviamente, por el proyecto. En cuanto a los desarrollos habitacionales, puede haber una gama muy, muy abierta. Nosotros vamos a arrancar, y esto es importante, con proyectos que ya estén. El primer llamado va a ser para proyectos que ya están aprobados. Es decir, que han sido presentados en los municipios, que tienen un visado, que, bueno, por diferentes motivos no lograron avanzar en la construcción, seguramente en la mayoría de los casos por falta de financiamiento. Entonces, con eso vamos a salir más rápidamente a construir, mientras se van preparando el resto de los proyectos. Así que, bueno, esto ya se puede anticipar, los estudios y los colegas que ya tengan proyectos presentados y aprobados pueden presentarse o sea, con el terreno y el proyecto. Ahora, mi pregunta iba es en ese caso de proyectos, en ese tipo de proyectos, ¿también aparecen empresas constructoras licitando precios, o puede ser de que ya directamente los estudios de arquitectura o las empresas constructoras que ya tengan esos proyectos puedan presentarlos y hacerlos ellos mismos? ¿El crédito va destinado, o sea, hacia dónde va el crédito? ¿Hacia la empresa o hacia la gente? ¿La gente le paga a la empresa? ¿Cómo es esa metodología? Es bastante análogo al de desarrollos urbanísticos. Procrear va financiando la obra, obviamente a partir de la certificación, y promediando la obra, un poquitito más quizás, dependiendo de la escala, se abre la inscripción. Pero no necesariamente, no es que, como siempre fue por sorteo y va a seguir siendo por sorteo, la inscripción va a tener ese mismo sentido. Entonces, ya cuando se está terminando la obra, o faltando pocos meses, cada unidad habitativa se asigna. De la misma manera que en desarrollos urbanísticos. Bien. O sea, financia a la constructora. Pasa que, como decía, puede haber diferentes sublíneas. Puede haber alguien que aporta el terreno, alguien que aporta el terreno y el desarrollo, alguien que aporta el terreno, desarrollo, el proyecto y la obra. Está bien. Y hay algo que lo nombraste al pasar, pero me parece interesante, que hay un crédito que justamente de sustentabilidad. ¿Me contás un poquito con respecto a eso? Sí. Por un lado, lo que pretendemos es, si bien es una línea de mejoramiento sustentable, yo siempre digo que cada vez que se adjetiva, en este caso la arquitectura, es porque algo le está faltando, ¿no? Lo que buscamos es que el programa sea sustentable, sea ambientalmente, obviamente socialmente y económicamente, en todas sus líneas. Esta línea en particular es una línea que serían de mejoramientos análogos a lo de refacción, pero que apunta a los lugares donde es necesario, en casi todo el país en realidad, pero mejoras en cuanto al ahorro energético, ¿no? Mejoras en cuanto a la impermeabilización, a las carpinterías, a la generación de dispositivos, por ejemplo, de calefacción o de colectores solares y demás. Entonces, una línea que es una primera línea, pero que la idea es que también derramen las otras líneas de ampliación y de refacción, que se va a lanzar en un tiempito, porque lo venimos trabajando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible también, y además en los desarrollos urbanísticos, en las viviendas individuales y en los desarrollos habitacionales también aspiramos a obviamente que sean sustentables, pero digo, no como añadidura, sino que estén pensados de la sostenibilidad los proyectos, y también de los modos de producción, ¿no? No solamente como el producto final de la arquitectura,
que sea sustentable, sino que también en todos los procesos previos. Son, en algunos casos, más aspiracionales y en otros casos son, digamos, tienen mayor cuota de realismo. Un poco lo que pretendimos ahora en el proyecto Paraná, donde en un gran terreno que era del ejército, en lugar de hacer un loteo que podría haber algo más parecido a jardín, decidimos mantener parte de la flora, incluso hasta de la fauna del lugar, con viviendas multifamiliares, de escala intermedia también, y terminó generándose que muy pronto se abre la inscripción, casi un gran parque metropolitano con viviendas, ¿no? Entonces, cómo pensar los proyectos desde el momento cero con la sustentabilidad. Eso es una aspiración y un pedido expreso también de la ministra, ¿no? Que a partir de ahora se trabaje mucho y esté muy incorporado en todas las líneas de Procrear. Y esta línea de mejoramientos tiene también ese sentido particular de llegar a los rincones del país donde las familias, un poco por la tradición constructiva y también por las dificultades de acceso por ejemplo, a la red de gas, y además, bueno, tienen un costo fijo muy importante en cuanto a la climatización de las viviendas, que, como sabemos, muchas veces responde también a criterios de diseño y a las malas terminaciones de algunos materiales. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho en eso también, casi como una línea de fomento. Uh-huh. Hay alguien que acá pregunta si los terrenos de un gremio o cooperativas funcionan para el sorteo. Un poco tiene que ver con esto que veníamos hablando. Sí sé que en la parte habitacional funcionan esos terrenos, no sé en la parte de loteos. Estamos desarrollando una línea que sería como una sublínea de desarrollos habitacionales, pero que también puede ser dependiendo la ubicación, dependiendo la normativa y demás, puede ser algún tipo de loteo para que con tierras que ya dispongan los sindicatos para generar un mix, ¿no? Que los sindicatos tengan un cupo, obviamente, en relación a ese terreno y probablemente en relación a la cantidad de afiliados y afiliados que tengan cierto nivel de ingresos, porque, bueno, hay una limitante, obviamente, pero creemos que entre 2 salarios mínimos y 8 salarios mínimos es un segmento social económico bastante razonable, pero siempre que un cupo de esas viviendas queden para sorteo general, digamos. La idea es generar estos mix. Por eso es análogo a lo que mencionaba recién, y con los sindicatos seguramente se da otra relación, ¿no? Pero siempre la idea es que haya un mix. Ahora, hablamos de todo esto y algo que no hice hincapié es con respecto a algo nuevo que aparece acá. Teníamos hasta el momento el famoso índice UVA, y aparecen los créditos hipotecarios, el índice hogar. Contame un poquito cómo se va a medir todo esto. Bien, el índice hogar reemplaza, como bien dijiste, al sistema UVA. Allá por el 2016 el sistema UVA, bueno, se instaló en toda la política de créditos hipotecarios del país, de los privados, de la banca pública, y también afectó a Procrear, aunque con algún diferencial respecto al resto del sistema, con tasas más bajas, pero sí terminó impactando mucho en el programa, prácticamente, bueno, casi que lo terminó desguazando y limitó mucho la accesibilidad, al punto que todavía tenemos alrededor de 11.000 viviendas para entregar, de las 25.000 que hicimos originalmente, un poco menos de 25.000, de desarrollos urbanísticos. Estas viviendas restantes y las viviendas que se construyan con estas líneas de construcción, de desarrollos habitacionales, y las nuevas que se construirán con desarrollos urbanísticos, se entregarán con esta modalidad de actualización del capital de los créditos, que es la fórmula hogar, que de alguna manera es más complejo desde el punto de vista financiero, pero básicamente en lugar de actualizar por inflación como son los UVA, actualizan por el coeficiente de variación salarial. De esta manera,
las cuotas siempre mantienen una relación razonable, digamos, con los ingresos, ¿no? La relación cuota-ingreso es razonable y previsible. También puede pasar que ojalá, porque eso va a significar que estamos en mejores condiciones económicas, que crezca el salario, pero también está topeado eso, de manera que no exista, digamos, desfasajes digamos, o escalonamientos muy abruptos. En ese caso se tomaría la inflación, ¿no? Claro, pero también está topeado. Pero siempre nos va a dar un margen. Y esto se va a publicar mensualmente en la página del Ministerio, este índice hogar. Lo que además va a dar previsibilidad, ¿no? Hoy, bueno, sabemos el gran problema en general los UBA y el impacto en las economías familiares, al punto de que muchos prácticamente no han podido seguir pagando la cuota. Hoy están las cuotas, el UBA está congelado desde febrero, ¿no? Bueno, también por todo este proceso que estamos atravesando. Pero bueno, creemos que esto es o sea, se pensó muchísimo, se trabajó muchísimo en esa nueva fórmula, y creemos que obviamente las condiciones van a ser muchísimo mejores y van a permitir mucha más accesibilidad. En esto de que hablábamos también habría que recordar que digamos, la gente que recurra a crédito personal, o sea, dentro de los créditos de Procrear, pero que son personales, el porcentaje que va a tomar es del 20, ¿cuánto, Juan Pablo? ¿La 23. tasa? La tasa es del 24%. La tasa del 24% para los microcréditos, que son microcréditos para la compra de material hasta 50.000 pesos, para los de refacción, que incluyen financia materiales y mano de obra, de hasta 100.000, 250.000 y 500.000. Y por ejemplo, para la línea de mejoramientos gas, que es una línea a través de la cual, bueno, se financia la instalación, la conexión domiciliaria y la instalación interna hasta 3 bocas, que dependiendo de la cantidad de bocas y dependiendo del tipo de instalación, pero oscilan está alrededor de los 50.000 pesos, también es un crédito personal, pero que tiene una tasa menor del 16%, que además no se debita directamente del consumo de gas, de la factura de gas, que bueno, depende obviamente de cada una de las prestatarias de servicios. En el caso de Santa Fe estamos tratando ya en estos días de cerrar el acuerdo con Litoral Gas, y en breve se van a abrir las inscripciones también. Bien, no les quiero robar tanto tiempo, se los agradezco infinitamente. Una última pregunta que hacen es respecto a aquellas personas que ya han obtenido el plan Procrear, y la pregunta es si se pueden inscribir en la ampliación, o sea, otra vez o nuevamente para la ampliación de esos metros cuadrados. Sí, no habría ningún inconveniente, siempre y cuando, obviamente, que sumar otro crédito, podría ser de refacción, además, implica una restricción en cuanto a la accesibilidad, tiene que ver con los ingresos de cada familia. Si tienen ese margen, digamos, de absorber otro crédito, ya sea personal o hipotecario, yo les recomiendo sobre todo alguno de refacción en todo caso. No hay ningún inconveniente. De hecho, bueno, es lógico que viviendas que quizás se construyeron hace 5 o 6 años necesiten una habitación más, bueno, o una expansión, o crecer, o incluso algunas obras de mantenimiento. Bueno, la idea es que también sirva para esas familias. En ese sentido no hay ningún tipo de restricción. Escuchaba a la arquitecta Bielsa decir de que el primer día que se lanzó, después del lanzamiento del plan, tuvieron 3 millones de visitas, así. La página web, sí. Sí, hoy ya perdimos la cuenta, fue impresionante. Ya no contamos. No, contamos sí los inscriptos, que como decía al principio ya son más de 150. Hace un rato vamos por los 152.000 créditos ya. Realmente. No créditos, inscriptos. Sí. Ahora el proceso digamos, de cruce de información y después de sorteo para ahí sí acceder al crédito. Juan Ignacio, Juan Pablo, realmente ha sido un placer.
les agradezco su tiempo, sé que están muy ocupados. Me gustaría que Germán termine de cerrar este encuentro y la verdad de mi parte, pero mil gracias, se los agradezco. Germán. Bueno, quería agradecerle a Juan Pablo y Juan Ignacio habernos permitido este momento. Consideramos, como vos, Juan Ignacio, cuando dijiste un trabajo articulado, nos parece importante que los colegios también formemos un trabajo y participemos con el ministerio. También se hizo a través de FADEA una firma de un convenio, de una mesa multisectorial en donde forman los arquitectos, ingenieros y técnicos constructores para poder ir pensando y ir articulando acciones con el ministerio también. Y también, Juan Pablo, cuando dijiste calidad de proyectos, nos parece muy importante porque todos sabemos el valor agregado que tiene una vivienda cuando interviene un profesional de la arquitectura como nosotros. Así que les agradecemos infinitamente el momento y el tiempo que se han tomado desinteresadamente para poder estar con nosotros. Y a vos, Fabián, que venís laburando un montón desinteresadamente porque no cobra un solo peso y Después lo voy a arreglar a eso. pone ganas y esfuerzo. Así que muchas gracias a todos y espero que no sea la última charla que tengamos y que podamos tener otras para ir viendo los avances, tanto en la política del suelo como en el Procrear. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Y esperemos vernos en algún momento ya presencialmente y charlar en extenso. Así que, bueno, gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a ustedes nuevamente. Muchísimas gracias.